Saludos cordiales, estimados amigos de Opina TV. El reciente sábado 11 de enero, durante la entrevista con el abogado Carlos Chiriboga Romo, se presentó un problema en la conexión por internet, siendo este sí un evento imprevisible que constituye un caso fortuito de fuerza mayor. ¿Y por qué enfatizo que este sí es un evento fortuito y de fuerza mayor? Pues estos casos deben responder a la lógica y a la ética, cumpliendo lo indicado en el artículo 30 de nuestro Código Civil y en la doctrina jurídica internacional. Es decir, esto no es una cuestión ecuatoriana simplemente. Estamos hablando de normativas que son a nivel internacional. Y al no haber podido concluir aquella entrevista, me comprometí con el doctor Chiriboga a completarla dentro de las siguientes 72 horas. Y aquí estamos para cumplir con lo ofrecido a ustedes. Y ahora sí, mi querido Carlos, háblanos de la tercera vía. ¿Qué es? ¿Dónde están sus raíces? ¿Por qué el Ecuador debería considerarla en medio de esta polarización entre izquierdas y derechas? Y si esto podría sanar en algo este fanatismo enfermizo que a ratos realmente nos avergüenza. Hola William, buenas noches. Un saludo cordial a toda la audiencia de este prestigioso medio de comunicación que va dirigida principalmente a un sector que está ávido de tener información objetiva, que no está sesgada, que se necesita justamente para que crear y seguir creciendo en el mundo de los libres pensadores. Bueno, yo vengo hablando de la tercera vía desde hace muchísimos años, ya son casi 20 años que vengo hablando de la tercera vía aquí en el Ecuador. Y cuando yo comencé a hablar de la tercera vía en el Ecuador, muchos de mis amigos se reían. Me decían, a ver, Carlos, háblanos de qué, porque ¿cuál es tu propuesta? Tú dices que estás en la metrovía, estás en la contravía, ¿dónde es que mismo estás? ¿Qué mismo es que tú hablas? Yo les explicaba a mis amigos qué es la tercera vía y siempre quedaba flotando, porque justamente cuando se empezó a hablar de la tercera vía, hace muchísimos años, un pensador, un sociólogo, Anthony Giddens, creó esta teoría en Europa, justamente buscando de alguna manera tratar de zanjar el problema de las contradicciones y de la polarización de los grupos de la derecha y de la izquierda, de la Guerra Fría, con Occidente, buscar un acuerdo, un acercamiento, porque era intratable las relaciones de los sectores. Y entonces, eran unos tiempos difíciles también, como ahora, pero en Inglaterra había un conflicto interno grave que se producía entre el gobierno y movimiento subversivo, reaccionario muy radical, que cometía algunos actos de terrorismo verdaderamente lamentables. Entonces, eh, eh, Tony Blair en ese tiempo era el primer ministro y pensó que la idea de la tercera vía sería una buena opción para tratar de buscar un acercamiento entre el gobierno, el laborista, para efectos sin dejar de lado las posiciones pertinentes, buscar un acuerdo para poder concertar. Bueno, y efectivamente lo llevaron a cabo los encuentros este nuevo camino y justamente llegaron a encuentros que terminó con la subversión de Inglaterra y hoy sigue viviendo en paz. Pero para ser más eh, pragmático y ser más puntual en el tema, en Sudamérica pasaba lo mismo, estábamos llenos de revolucionarios y de guerrillas, principalmente en el sector de Colombia. Las FARC venían pues armando una revolución muy grande, muy fuerte, sangrienta, de muchísimas décadas. Y el presidente Santos, que justamente presidía en ese tiempo el gobierno de Colombia, también pensó que la tercera vía podría ser una vía para poder concertar con el grupo revolucionario, guerrillero, y a través de este diálogo también se sentaron a conversar y se llegaron a acuerdos finalmente, como es público y notorio, se terminó el encuentro. Pero antes eso también lo hizo Bill Clinton. Recordemos que en Camp David pudo sentar a Yasser Arafat y también a, no recuerdo en este momento, el primer ministro de Israel en ese tiempo, pero los logró sentar y buscar un acuerdo entre palestinos e israelitas a través de este camino. Y entonces este sistema me llamó mucho la atención a mí
de que estaba vigente y daba resultados cuando veíamos nosotros aquí las polarizaciones en nuestro medio y en varios países. Y me puse a pensar y comprendí que definitivamente las ideologías políticas, principalmente cuando son ya radicales y sectarias, producen un antagonismo y una belicosidad entre los sectores ciudadanos que impiden que haya una concertación para hablar de los grandes intereses nacionales. Entonces yo dije que la tercera vía debería ser una fórmula para efectos de ya dejar de lado las ideologías políticas para hablar de nuevas cosas. Y entonces traje ese mensaje yo acá. Y luego propuse la tercera vía. En Colombia, después se dio un encuentro internacional de tercera vía. Casualmente el presidente Santos en Cartagena de Indias provocó un encuentro internacional de tercera vía, a la cual asistieron personalidades del mundo, entre los que estaba pues el presidente Bill Clinton, estaba el presidente Felipe González de España, Tony Blair de Inglaterra, estaba el presidente Enrique Cardoso, estaba el presidente Ricardo Lagos, perdón, es decir, una serie de personalidades internacionales que justamente y tenían un titular atrás que decía pues la tercera vía, el camino hacia la unidad y el desarrollo social. Entonces, efectivamente, este tipo de nuevos conceptos me hizo pensar que en el Ecuador deberíamos ya superar, hablar de cosas superiores, de elevar el nivel de la discusión política, pero sin embargo me llamó poderosamente la atención que mientras yo hablaba de eso, los medios de comunicación en el Ecuador jamás hicieron ningún tipo de noticia. Yo dije, este es un boom, se va a cambiar, esto es un nuevo orden mundial, ¿no? Entonces, pero no. Lamentablemente parece ser que están acostumbrados algunos medios a manejar el tema de la polarización porque decían que tal vez de esta manera ya conocían a las personas. Pero la tercera vía yo comprendí que para mucha gente pensaba que es una posición ecléctica, o otros pensaban que es la de centro, la típica política de centro, del comodín que se acomoda con la izquierda o con la derecha, de quién gana, que no me importa, yo me voy con el centro para que se peleen ustedes y al final yo me voy con el que ganó. Es decir, el típico oportunista, no, no, no. La Ajá. tercera vía para otros incluso piensan que no, que es una política un poco simplona, sin fuerza, que sí, incluso toman las palabras del Divino Maestro Jesús, que sí, que no hay que ser ni tibio ni frío, que eso no vale. No, no, entonces interpretaron completamente mal la filosofía, ¿no? Cuando la tercera vía realmente ha sido y es una corriente poderosa que avanza, es un discurso incendiario que tiende justamente a liquidar todos los preceptos y los conceptos de las viejas ideologías políticas. Justamente para qué? Para una vez que empecemos a, a superar estos traumas, estos dogmas, estos complejos sociales, estos radicalismos, estos fanatismos absurdos que impiden que nos integremos a conversar de temas superiores, ¿sí? Entonces, no, los arquitectos de estas tendencias trabajan científicamente, incluso en algunos casos, para mantener a través de varios medios, algunos por el oscurantismo, otros por la ignorancia, otros por la falsa narrativa, ¿sí? La forma de mantener la, la, la fuerza de sus tendencias, de sus ideologías, de sus partidos políticos, porque ellos reinan en esos Claro, sectores. reinan en el caos. Reinan en el caos, reinan en la división, reinan en la burocracia cuando ellos están gobernando. Entonces, comprendí que para poder difundir el mensaje de la tercera vía, tenía que dirigirlo a un sector informado, porque obviamente no podía ser explicado con palabras fáciles a la gente de a pie, por el hecho de que se necesita hacerse un lavado cerebral para poder comprender lo que es una nueva filosofía de convivencia social y pacífica en el mundo, como debería de ser. Entonces comencé diciendo que para empezar a entender lo que es la tercera vía, tenemos que declarar que las ideologías políticas han muerto. Y entonces que la tercera vía se convierte entonces en una gran filosofía de vida. Una filosofía de vida para efectos de tener justamente encuentros y poner en una mesa redonda los grandes intereses nacionales para efectos de que sin camisetas políticas podamos resolver y superar los grandes problemas que nos aquejan a todos,
que no lo podemos hacer justamente por la división ideológica, sectaria, donde existe justamente el envenenamiento de un sector contra el otro para atacarlo de ladrones, delincuentes, corruptos y toda clase de calificativos peyorativos, con tal de que no los dejen brillar. Incluso entonces vemos cómo cuando nuestros partidarios hacen algo malo, simplemente miramos a otro lado, ¿no? Cuando somos Claro, partidarios de un político, miramos a permíteme, otro lado. Carlos, lo que estamos acostumbrados, no es que estamos satisfechos, no confundamos los términos, porque estamos acostumbrados a ver en nuestro país y en muchos, es que si uno de los partidos políticos, veamos la Asamblea, por ejemplo, que antes se llamó Parlamento, bueno, han cambiado de nombre, pero en definitiva es el espacio a donde se legisla. Y allí si un determinado grupo propone algo que puede ser muy bueno, pero como no lo propone el otro grupo, entonces se lo tiran abajo. Es decir, tampoco hay una independencia de parte de los señores y señoras que están allí, sino que obedecen a un caudillo, a un líder, y ese es el que les dice, tienen que hacer esto, tienen que votar así, tienen que votar así. Uh -huh. Sí, pero más Y allá no de se este, ve el beneficio para el país. sí, pero más allá de este tema, eh, hemos comprendido que tenemos que, para entender lo que es la tercera vía, hacer un proceso interno de liberación de mentes atrapadas. Entonces, para llegar a comprender la tercera vía, hay que llegar a convertirse primero en un libre pensador. Pero para ser un libre pensador, tiene que uno comprender que tiene que despojarse ya de todo lo que significa sectarismo, radicalismo, fanatismo. Y entonces, para poder ser objetivo, para poder distinguir entre lo sustancial y lo que es simplemente transitorio, entre lo objetivo y lo subjetivo. Entonces, eso no es fácil. ¿Por qué? Porque justamente la gente siempre mira las cosas desde un punto de vista parcializado. O sea, Uh la -huh. gente mira las cosas de acuerdo a sus conveniencias, a sus intereses, ¿sí? Que no siempre son los correctos, pero sí son los que tenemos personalmente. O sea que para ser un libre pensador tienes que revisar las cosas más allá de las simpatías y las antipatías políticas que tú tengas, que son naturales y que son legítimas. O sea, tú puedes ser partidario de un político, seguirlo, pero debes seguirlo porque ese político es un hombre eficiente, competente, capaz, inteligente, es un estadista, un hombre con grandes iniciativas, con valor, con fuerza, con templanza. Entonces, somos partidarios de ese individuo, nos identificamos con ese individuo, pero cuando ese individuo, ¿sí?, deja de ser lo que nosotros pensamos o habíamos imaginado y se convierte en un violador de la ley, la constitución, la norma, es autoritario, corrupto, negligente, cómplice de irregularidades, un mediocre, un tercermundista pueblo. El hombre decente, el hombre inteligente, el libre pensador ya no puede seguir siendo partidario de ese individuo, sino que tiene que convertirse en un crítico. Porque entonces eso es ser un hombre correcto, eso es ser decente en la política. Claro que esas cosas no las van a entender la gente, porque yo mismo cuando explico estas cosas a mucha gente, a muchos de mis amigos no lo entienden. O sea, pero mira, no pueden distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, porque para ellos está mal todo lo que hacen la gente que no son de su simpatía política. Todo lo que ellos hacen es pésimo, es inaceptable, es intolerable. Pero lo que hacen quienes ellos admiran, y sí, puede ser lo peor del mundo, puede ser un violador de la ley, puede ser un corrupto, pero simplemente o miran para otro lado o lo defienden, siguen manteniéndose partidarios, lo que quiere decir que ya dejan de ser partidarios para convertirse en cómplices. Así es, así Entonces, es. esta es la lucha terrible que Uh -huh. tenemos para pelear contra una campaña, contra una sociedad que está inoculada de odio, de divisiones, de miedo, de desinformación. Entonces, claro, las personas como nosotros, cuando el hombre piensa en una sociedad mediocre, es peligroso. Entonces, obviamente no te dan espacio en las grandes tribunas para hablar porque tú representas que vas a quitarle la venda a millones de hombres, de ciudadanos, les vas a hacer mirar otras cosas que no quieren que veas. Estás Claro, atrapado en la caverna, no quieres que salgas al mundo, a la realidad, no la comprendas. la caverna de Porque de esa Platón. manera
tienen dominado el mundo. Claro, de esa manera dominan al mundo, con la desinformación, con la falsa narrativa, ¿ah? Con el offer, con lo que sea. Entonces, Totalmente de la tercera acuerdo. vía, Ujú. Muy entonces, interesante lo que mencionas, Carlos. Definitivamente creo que esto, haciendo una comparación que creo que es muy entendible para quienes nos están escuchando, podríamos hablar de un fanático de fútbol. Tú puedes ser simpatizante de cualquier equipo y vamos a ponerlo aquí que estamos en la costa, Barcelona y Emelec. Pero si en un momento determinado un defensa de uno de los dos equipos le comete un foul descalificador al atacante o al delantero del otro equipo, resulta que el fanático del equipo que comete la infracción dice, no hay nada, ahí no hay nada, y por más que sea evidente, no lo ve él, y se va contra el árbitro, lo insulta, lo ofende, porque va a cobrar penal, porque el foul fue en el área. Pero si ocurre en el otra área, ese mismo fanático y no en una circunstancia tan grave, apenas un roce, alguna cosa, lo ve como algo terrible. Entonces, ese fanatismo llevado a la política es terrible y eso es lo que estamos viendo. y es lo que estamos viviendo desgraciadamente, que eso es lo Ujú, que nos mantiene en un sistema atrasado, en un ujú, sistema que está postergado. Entonces, y esto no es cuestión tampoco de ahora, esto es un error de concepción histórica, porque el hombre se equivocó después de la Revolución Francesa. Porque fue antes de eso, pues hablar de república significaba que te podían decapitar, porque estabas ofendiendo, atacando, atentando contra el imperio total que gobernaban los países, Europa e incluso América. ujú. Entonces, obviamente, cuando hubo la toma de la Bastilla, bajo el lema de libertad, igualdad y fraternidad, entonces nacieron las repúblicas, cambió el nuevo orden mundial. Entonces, de ese Claro. momento, ahí después nació los derechos del hombre, los derechos humanos y todas esas cosas. Pero ¿qué ocurre? De que en ese camino los más radicales se fueron ubicando en un lado y los más tolerantes en otro. Y eso fue lo que fue dando lugar después a la creación de la izquierda y la derecha, que no sabían que eso no existía. Entonces, Ujú. creamos un sistema político errado y equivocado, un sistema horizontal. Si no vivimos nosotros en un rectángulo para hacer un sistema horizontal. Si viviéramos en un rectángulo sería perfecto. Hay que ser radical. O aún así no sería. Debería ser una cruz, por lo menos para ir arriba y abajo. No. Vivimos en un globo. Entonces, el error fue que pensamos que el mundo era un rectángulo. Nos olvidamos que era redondo. Entonces, el problema es que no perdimos de entrada la apreciación del mundo global, de ver el mundo en el macro, en toda su concepción, donde tiene que ver no solamente la parte política como parte esencial del desarrollo del hombre, sino también el ecosistema, la parte del arte que ayuda al crecimiento del alma, las ciencias, mil cosas que no entran en la política, la tienen completamente sometida. Cuando las ciencias son las que en este momento deben de brillar en el tercer milenio, no puede ser que sigamos hablando de ideologías. Entonces, la tercera vía que yo propongo y que venimos hablando se ha convertido prácticamente en un sistema muy de escogitamiento de personas, que son pocos los que se integran, saben que es un grupo holístico, bueno, pero hemos venido trabajando hace muchísimos años porque hemos tenido también muchísimas entrevistas en muchísimos medios y luchando contra esta polarización, hablando de que, por ejemplo, hay que hacer objetivos más allá de las simpatías y las antipatías, que las ideologías están muertas, que no es hora de la izquierda y la derecha. Bueno, ya da resultado. Y esto se vio el resultado en la última campaña, en la penúltima campaña de Guillermo Lasso, cuando vimos que ya la izquierda se pegó a trabajar con Lasso. Era una cuestión políticamente incorrecto, pero estaba empezando a esbozarse una tercera vía. Cuando me acuerdo que llegaron la gente de Pachacútec a apoyar al Lazo, es una cosa terrible, claro, con el pretexto de que no lleguen los correístas y cosas parecidas, pero se veían cosas extrañas, ¿no? Donde el MPD también estaba por el lado de la derecha y se perdió. Entonces, es lo que veníamos trabajando. Y de ahí para acá, los que conocemos la política, hemos visto cómo se va hablando, ¿no? Ya no es la izquierda, ya no es la hora de la izquierda, ya no es la hora de la derecha. Bueno, ese es nuestro trabajo, el que hemos estado sembrando hace muchos años.
y ya lo empiezan a repetir los políticos. Ya es parte del speech. No, ya no es hora de la izquierda, ya no es hora de la derecha, pero eso es un trabajo silencioso, tenaz, constante, pertinente de este modesto ciudadano que ha consagrado su vida para luchar por los grandes ideales del ser humano, para pensar en un nuevo mundo, para pensar en una nueva forma de convivencia social. Porque si nos damos cuenta, esto no pasa para el Ecuador, esto corre para el mundo, ¿sí? Entonces, ¿por qué razón no entendemos que las ideologías políticas son principalmente la raíz de la división de los hombres? ¿Por qué no entendemos que las ideologías políticas son justamente la causa por las cuales las sociedades están divididas, enfrentadas y muchas veces de manera sangrienta? ¿No? ¿Por qué razón no lo entendemos? Que si no veían las ideologías, yo me acuerdo un día vi lo que iba aumentando mi filosofía de creer, una serie que se llamaba La Guerra de las no, Viaje a las Estrellas, muy famosa esa Ya, serie, muchos deben haberla visto. claro, El capitán y el señor Spock llegaron a un planeta donde había unos seres bien extraños, parecían monitos, ¿no? Pero eran igualitos todos y se peleaban, no tenían ropa, lo que tenían es una bufanda. Y el otro tenía una bufanda, por ejemplo, amarilla con rojo, yo tenía una bufanda azul con verde. ya. Y los de las bufandas se peleaban contra los otros, ¿no? Y ellos veían esto, ¿qué pasa, no? Pero pues son igualitos. Y pelean. Entonces vinieron un día y los cogieron y le sacaron la bufanda, ¿sí? Y le pusieron otra bufanda igualita y se quedaron mirando. O sea, pero que se les acabó la causa de la pelea. Y mira que una cosa tan elemental y tan sencilla, tú puedes encontrar una filosofía tan profunda. Entonces, si Ajá. nosotros quitáramos vamos a suponer que en el Ecuador, hoy día, yo puedo sentarlos en la mesa redonda, ahorita lo siento, al señor Rafael Correa, al señor Daniel del Novoa, que ahorita es el ícono anticorreísta, y lo siento al señor del MPD, y lo siento al otro, a Leonidas Isa. ¿Y saben qué? Le saco a toditos la bufanda. Se acabaron las ideologías políticas, a ver, señores. Los pongo en una mesa. Imagínate tú ese estado, ¿no? 10 minutos que no sabrían qué decirse. Yo le saqué la bufanda, no tienen ya ideología política. Bueno, ¿ahora de qué hablamos? Entonces, esta es la tercera vía. La Carlos, tercera vía lo es, que tú mencionas es muy interesante y muy valioso para entender lo mal que estamos cuando nos escudamos, nos aparapetamos detrás de ideologías. Y esto que tú has mencionado también, porque en medio de tu diálogo, de tu explicación, has mencionado una frase muy importante que también es tuya, libres pensadores. Y un libre pensador tiene que ser un individuo que piense con su propia cabeza. Puede estar equivocado en determinado momento porque somos seres imperfectos, seres falibles. Y definitivamente en un determinado momento podemos estar equivocados, pero hacemos uso de algo que es muy importante y que quisiera entrar en este momento a hablar contigo, es la soberanía, porque esa soberanía que tiene el libre pensador para manifestarse sin depender de algún caudillo, de alguien que esté encima de él, sino obrando por sus propios principios, valores, por algo que es propio de él. Esa soberanía también llevada al país es preocupante. ¿Qué puedes decirnos sobre el interés de Daniel Noboa de que se instalen bases militares extranjeras en el Ecuador? bueno, yo me he manifestado ya en muchísimas ocasiones, en otras entrevistas respecto a ese tema, de que yo me opongo a la instalación de cualquier base militar de cualquier potencia en territorio ecuatoriano, en Ujú. virtud de que el mundo se encuentra, muchas veces ha estado en los últimos tiempos al filo de una tercera guerra mundial. Los líderes de estas potencias han estado muchas veces con la mano en el botón rojo, pero que gracias a Dios no lo han oprimido todavía y esperamos que no lo hagan. Las guerras de hoy día ya no son como las que veíamos nosotros por caballos, ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial, con la infantería y todas estas cosas, con las granadas. Las guerras hoy en día son ahora tecnológicas, con misiles que superan la velocidad del sonido.
Entonces, los países que van a estar involucrados son donde existan bases de aquellos países que están en conflicto. Entonces, obviamente, si el Ecuador tiene una base extranjera y mañana ese país tiene un conflicto mundial, también nos van a llegar acá los misiles. Entonces, la única forma de mantener al país independiente de todos los intereses que se juegan las grandes potencias y darle seguridad a los ecuatorianos es justamente no permitir que existan bases extranjeras en el Ecuador. Para eso necesitamos, ¿por qué no?, hacer convenios de colaboración en la parte científica, tecnológica, agropecuaria, estudiantil, cultural, artística, para ayudarnos a salir del subdesarrollo en que nos encontramos. De ¿Por qué acuerdo, tenemos que Carlos, estar en este tipo de cosas? perdona, lo que tú has mencionado es completamente lógico y además está prohibido actualmente en nuestra Constitución de que no se permitirá la instalación de bases extranjeras en territorio nacional. Pero el tema va porque, a ver, en un principio, cuando Noboa tenía poco tiempo de haber asumido la presidencia de la República, él lo puso como una excusa para tratar de supuestamente paliar el tema de la delincuencia, el tema de la inseguridad. Él habló de un conflicto armado interno que para mi concepto nunca ha existido tal conflicto armado interno porque aquí se trata de una delincuencia común, bien armada, por supuesto, con conexiones inclusive con ciertos políticos, pero no estamos hablando de grupos armados, guerrilleros, como en algún momento hubo hace más de 30 años, 40 años quizás, en donde sí pues había una cuestión distinta, más allá de las simpatías o antipatías que hayan con esos grupos, porque hay personas que en ese tiempo, León Febres Cordero era el que manejaba el país y tenía pues sus enemigos también, como hemos hablado hace un momento sobre estos temas de ideología. Pero acá no ha habido ningún conflicto armado interno. Al margen de eso, el tema pasa, sí, como tú dices, bien, la cuestión del peligro que hay de que en una conflagración mundial, tercera guerra, nosotros salgamos como tontos, lesionados en una situación de esa índole. Me refiero a nosotros, el pueblo ecuatoriano, porque al final del día eso es. Entonces, pero Noboa insiste, parece que este interés, inclusive, Carlos, yo he escuchado, y no sé si tú tienes alguna información al respecto, que en las redes sociales se habla de que él ya estaría permitiendo que los Estados Unidos instalen una base militar en Galápagos. ¿Tienes alguna información sobre si esto es cierto? No tengo ninguna información oficial al respecto. Pero yo creo que definitivamente se requiere para que sea esto legal contar primeramente con las garantías constitucionales y la Constitución lo prohíbe. Yo Pero creo que Carlos, la la Corte cooperación, Constitucional ha pisoteado la Constitución, se ha pasado por encima. No podemos esperar nada allí. bueno, la Corte Constitucional justamente ha dicho de que no acepta el estado del conflicto interno armado en el Ecuador. ¿Ya? Entonces, recordemos. Entonces, por esa parte, al menos en esa parte, la Corte Constitucional se puede quemar del ombligo para abajo, porque algo ha hecho que no, por lo menos nos agrada. Mm. Porque si bien es cierto, yo creo que la desesperación del presidente por combatir la delincuencia, tal vez miremoslo así, tal vez lo hizo llegar a este tema para tratar de visibilizar un problema grave que tenemos, pero el problema realmente no es pues de una guerrilla armada en el país, pues no tenemos, pues el ejército no está peleando contra otro ejército armado. Claro, no hay tal El cosa. problema, no, pues el problema es contra una delincuencia organizada, Ujú. pero teníamos que revisar la génesis. ¿Cómo? Porque ese delincuente no apareció de la noche a la mañana. Ese delincuente se formó en virtud del hecho de que el país soltó las riendas al control de la sociedad, no incentivó el tema de la educación. Los chicos han abandonado la escuela, no trabajó en el tema del empleo, los padres están desempleados. Entonces, no hay trabajo, no hay escuelas, hay difusión en el tema de los hogares, hay hogares que son disfuncionales. Así Entonces, es. se degeneró, se hizo creer a la juventud equivocadamente por parte
políticos corruptos, qué libertad tenemos, porque por eso podemos emborracharnos, drogarnos. Este es un país donde debe haber sexo, música, rock and roll y drogas, porque somos libres. Entonces se tiró abajo la escala de valores, se hizo pedazos la moral pública, se exaltaron los subvalores, se dieron permiso para que salgan ideologías extrañas a nuestra naturaleza, se exaltó el hecho de la homosexualidad en el Ecuador, se hizo la política woke en el país, donde todos los medios ponían a una persona que no era ni hombre ni mujer para efectos de ponerse de moda, cosa que verdaderamente ya está empezando a cambiar en el mundo, porque una de las, eh, podríamos decir, de las fórmulas que le dieron el triunfo al gobierno de Donald Trump es justamente haber prometido sacar del ejército y de las Fuerzas Armadas a todos aquellos homosexuales. También prometió sacar a todos los hombres que se hayan hecho operaciones de los eventos deportivos donde hay mujeres, porque era injusto que un hombre operado, que ahora se diga que es mujer, vaya a un ring a boxear con una mujer. La fuerza del hombre, por supuesto que la supera, Por y supuesto. así mismo en todos los deportes. O sea, y Trump en Estados Unidos está comprometido a terminar con esta cultura woke, donde se ha entrado incluso en el cine, ha entrado en Disney World, en todas cosas. Entonces, en el Ecuador, estos noveleros que trajeron esta degeneración de los conceptos, cogieron y nos infiltraron y nos pusieron un bozal y nos pusieron una venda en los ojos y nos amarraron las manos porque hicieron un poco de leyes donde tú estás prohibido de emitir un criterio porque te pueden acusar pues, de discriminación, de odio y de cosas adefesiosas. Cuando justamente lo que se tiene que aquí entender que en el mundo y en la vida solamente tenemos dos clases de seres, los hombres y las mujeres, no hay Claro, más, y en todas las ¿no? especies, macho y hembra. Pero por supuesto y además que respetando el concepto de cada cual, si cada cual dentro de su casa se quiere vestir de perro, de gato, el hombre se quiere vestir de mujer, la mujer se quiere vestir de hombre, eso es su problema, a nadie tiene por qué importarle. Pero otra Claro, cosa es que salga a la calle a exaltar, a tratar de visibilizar un hecho que es anormal y poniéndolo como normal, y es más, obligando a que se permita que se visualice sus inclinaciones, sin contar ni considerar que se está haciendo una influencia en personas, en niños, en jóvenes que no están bien criados, gente que poca formación moral, poca formación cultural, y entonces empieza a degenerarse la sociedad con el cuento de que eso es la libertad, falso. Entonces, estas son cosas que tenemos que tratar de empezar a hablar. La tercera vía justamente trata de que en el mundo tengamos tolerancia, por supuesto, pero la tolerancia tiene que partir del hecho de que tiene que haber respeto a la moral, a las costumbres, sobre todo a la familia. No puede claro. ser posible de que en este país, a nombre de la libertad, tú te dispares en contra de la gente y no te importe que tú, gente que se convirtió en heterofóbica, ¿sí? Sale efectivamente a causarle daño moral, daño grave a las familias normales de este país. Y ante el cruce de brazos de las autoridades, hoy mismo vi un mensaje hace poco, yo incluso he ofrecido mis servicios, ojalá me contesten, donde dice que la Corte Constitucional está tratando ahorita mismo un caso de que si quiere permitir que los niños puedan cambiarse de sexo. Cuando un niño no sabe exactamente ni si le gusta el helado de chocolate ni de coco, ¿ah? Y no sabe exactamente ni si le gusta el frío o el calor, no tiene idea, el niño está en formación. Esto sería algo abominable, algo asqueroso, Así ¿no? es que, No Carlos, el podemos tema pasa, permitir. como tú dices, por el hecho de que esto está ocurriendo en otras partes del mundo ya, porque es parte de aquella agenda que está causando mucho daño. O sea, es parte, el Ecuador es suscriptor de aquella agenda y en la Asamblea de la ONU, que recientemente, hace 3 meses atrás, no más tiempo de ese, el presidente de la República, Daniel Noboa,
se adhirió a ella, mejor dicho, la ratificó, porque esto se firmó en tiempo de Lenín Moreno, ni siquiera de Guillermo Lazo, pero la ratificó Daniel Noboa, mientras que en contraste, personas como Javier Milei de Argentina, como Bukele, como Putin mismo de Rusia, la rechazaron, la repudiaron, y un montón de países. Obviamente lo ha manifestado también Donald Trump, como hace un momento mencionabas. Claro, él no era presidente en ese momento, todavía no lo es, a partir del 20 recién va a asumir, pero la posición de él ha quedado bien clara. Entonces, esa situación se está dando en Canadá, se está dando en España, se está dando en Chile, en Argentina. El cuadro pinta para eso. Sí, pero los responsables de esto definitivamente somos los ciudadanos, Así que es. muchas veces son sorprendidos, ¿no? Porque no saben qué es lo que pasa. De la noche a la mañana reforman una ley porque efectivamente, de acuerdo a la Constitución de la República, los tratados internacionales están sobre la norma constitucional. Entonces, cuando se aprueba un tratado internacional del cual el Ecuador está suscrito, sí, simplemente lo que piden acá la mandan a la Asamblea para que adecuen las nuevas reformas a las leyes actuales. Y cuando te das cuenta, tú en la calle comentas, ¿y esto qué pasó? ¿Cuándo se hizo? Ya no tiene propaganda, simplemente ya está hecho. Entonces, nosotros los ecuatorianos tenemos que entender que tenemos que defender nuestro país, nuestros valores, nuestra cultura. Y entonces salir por los fueros de este tema. Y tenemos que luchar para rescatar. No significa esto, bajo ningún concepto, que nosotros queremos arrinconar ni prohibir las inclinaciones de la gente que las tenga, porque eso es cuestión personalísima, lo que les guste hacer. Pero lo que está prohibido y que contra los principios éticos y morales es que vengas a exteriorizar y a hacer visible cosas que nosotros consideramos que son inmorales. Fueron a Rusia, tú que hablas de Putin, a pedirle permiso para hacer el desfile del orgullo gay. Imagínate, orgullo gay. No entiendo, es una contradicción, es una antinomia, es algo brutal esta contradicción. Pero le digo Putin, le dijo encantado. Aquí habrá permiso, pero después de 100 años. Entonces, ¿por qué en el Ecuador sí tenemos que hacer para que salgan 100, 200, 400 personas a exteriorizar sus cosas que no tienen por qué afectar a la sociedad? Esto debería regularse, pero lógicamente esto tiene que hacerlo el poder, el gobierno. Entonces, tienen miedo, estos políticos a veces son corruptos o son convenidos. Y como yo no quiero perder votos, entonces yo quiero los votos de todo el mundo. No, el país tiene que entrar en una campaña de moralización. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, que tiene 50 estados, apenas 5 estados tienen permiso para la prostitución, por ejemplo. Algo que aquí no sabe la gente. La gente no sabe eso. Cree que como ve una película, como ve que por ahí en Nueva York o en Miami están haciendo una cosa, no, Estados Unidos es la tierra de nadie, perdón, están confundidos. La prostitución allá es prohibida. Incluso los agentes se infiltran por los barrios para ver si una mujer le está pidiendo plata y la llevan al hotel. Cuando llega al hotel le ponen las esposas o le piden la plata. Esto está pasando en Estados Unidos. Pero ¿por qué Carlos, razón en el Ecuador tenemos permiso para todo tipo de degeneración? La así es, se prostitución abunda confunde por todo lado. libertad con libertinaje. Carlos, estamos Exacto. ahora sí llegando al final. Recuerda que este es un complemento de la entrevista de la primera parte que no pudimos terminarla. Y sí quisiera tus palabras finales, si hay algo que desees manifestar o complementar, que no Sí, sea muy largo, para sí, dar para cierre terminar, más que nada a esta parte que tiene que ver con esa propuesta de la tercera sí, vía, con el tema de la sí, autonomía personal de cada individuo, con ese respeto que tiene que haber a todas las personas, pero al mismo tiempo con sus limitaciones, porque vivimos en una sociedad en donde sí, cada uno es responsable de lo que hace y de lo que deja de hacer, pero tu derecho termina a donde empieza el mío. sí, mira, yo lo que me llama la atención poderosamente que hoy en día muchos políticos que no entienden qué es la tercera vía, hoy he visto, hoy día hubo un programa de televisión políticamente correcto, Ujú. donde casi, no me acuerdo, un señor que fue juez de la Corte Nacional de Justicia, dice que es tercera vía, después también el señor Cucalón es tercera vía, el señor Tillería es tercera vía, el señor, ahora todos quieren ser tercera vía. Lo que antes no entendían, ahora, hoy tampoco lo entienden porque andan en contravía. No es nada de tercera vía lo que están ellos hablando, pero por lo menos me agrada saber de que ya por lo menos la gente empieza a manejar el speech, a saber, a querer vivir en algo mejor. Y ojalá
que el pueblo empiece a preguntarse y a entender que es hora de dejar de lado ya la confrontación, el extremismo, el radicalismo, el fanatismo, las ideologías políticas que nos dividen, para sentarnos a hablar de los altos y sagrados intereses del país, para ser un país de encuentro, mirar la vida con amor, vernos al hombre como hermanos y crear un mundo nuevo, una nueva era, una nueva etapa. Es posible. Así que yo agradezco la entrevista a mi querido William y un saludo a toda la audiencia incontable de este programa y que Dios bendiga el Ecuador. No olvidemos que el conocimiento es poder y que viva la República. Que viva la República, Carlos. Gracias a ti. Ha sido un placer contar con tu presencia y agradezco también a quienes nos ven en cualquier momento, porque esto queda como un podcast para que la vean todos los ecuatorianos y luchemos juntos sin fanatismos, porque ese fanatismo, como ha quedado bien claro en lo que ha dicho Carlos, en lo que estoy de acuerdo con él también, es el que está acabando con nuestro país. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite.